Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a hacer de papel César Gaviria, expresidente de Colombia. Bueno, en 1974 fui elegido miembro de la Cámara de Representantes de Colombia en representación de Risaralda, corporación de la cual llegué a ser presidente en 1983. Antes de eso fui jefe de la planeación de Risaralda, concejal de Pereira y asistente del Departamento Nacional de Planeación, representante de la Cámara y alcalde de Pereira. Durante la administración de Julio César Turbay Ayala, ingresé a la política nacional como viceministro de Desarrollo Económico. Las elecciones para los delegatorios a la Asamblea Constituyente fueron el 9 de diciembre de 1990. La Asamblea Nacional Constituyente, reunida el 4 de julio de 1991, a menos de un año de que cumpliera mi primer año como presidente, logré la redacción de la nueva Constitución Política de Colombia, que incluyó mecanismos nuevos para la protección de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y la acción de tutela, dentro de un conjunto de reformas que abrían espacios para formas de participación democrática, además de la reforma de la justicia, los estados de excepción, el artículo 8 transitorio y el estatus de las Fuerzas Armadas. Durante las sesiones, el gobierno estuvo representado por el ministro de Gobierno de Gaviria, o sea mío, Humberto de la Calle. Entre 1992 y 1994, Carlos Holmes Trujillo fue nombrado como ministro de Educación de Colombia por mí. Trujillo García fue impulsado del PAE, o sea, Plan de Apertura Educativa, con el fin de crear, antes de finalizar el cuatrienio, nuevos cupos escolares para la secundaria ante la necesidad de ampliar la cobertura educativa. Buscaba garantizar el acceso de todos los niños a la primaria, que la cobertura de educación secundaria creciera un 25% y la extensión del año preescolar de manera gradual a todos los niños. Buenos días, profesores y compañeros. En el día de hoy voy a tomar el papel del expresidente llamado Ernesto Samper. Bueno, Ernesto Samper tuvo un gobierno entre los años 1994 y 1998 y tuvo un ideal de que quería brindar una ayuda económica a los sectores o a las poblaciones que en ese momento estaban afectadas por la pobreza y por el desempleo. Pero tuvo un gran problema, ya que estuvo revuelto en un proceso llamado el proceso 8000, en donde luego de su posesión fue a encarar acusaciones que se le estaban haciendo. ¿Y qué acusaciones se le estaban haciendo? Las acusaciones que se le estaban haciendo era que había utilizado dinero del cartel de Cali, que ya muchos de aquí lo conocemos, para poder financiar su campaña. Y un dato fue que el que había acusado esto fue Andrés Pastrana. Andrés Pastrana es un presidente que se convirtió después de en un presidente, y era un conservador, el cual Ernesto Samper le había ganado las elecciones presidenciales en ese momento por muy poco. Pero Ernesto Samper había declarado de que si el cartel de Cali había financiado su campaña, pues esto fue a través de sus espaldas, algo que él mismo dijo, pero que fue después absuelto en 1996 del Congreso. Pero todo esto tuvo una consecuencia muy grave, ya que hubo crisis institucional, ya que lo que eran los grupos guerrilleros, los paramilitares y los narcotraficantes tuvieron un gran fortalecimiento gracias a esto, y que luego en la presidencia de Andrés Pastrana, que ya todo otro compañero se lo va a mencionar, hasta la FARC también tuvieron otro fortalecimiento. O sea, es como que un problema que ya poco a poco fueron tomando, por decirlo así, carrerilla. Bueno, pero en todo esto hay algo bueno, o algo que durante su presidencia o gobierno él hizo bien. Sí, él hizo varias cosas bien. Una de ellas fue que había dado tierra a los indígenas y afrocolombianos, además de también tener obras públicas y también de, por decirlo así, ayudar al Ministerio de Cultura. Buenas, soy Andrés Pastrana, soy un abogado, empresario, diplomático, periodista y político colombiano. También soy miembro y líder del Partido Conservador Colombiano. Fui alcalde, senador y presidente de Colombia. Me desempeñé como presidente de la República entre 1998 y 2002, siendo el presidente número 56 de la República de Colombia.
En las elecciones presidenciales de 1998 fui elegido presidente de la República de Colombia con el 50,4% de los votos, derrotando al liberal Horacio Serpa Uribe e iniciando inmediatamente conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias conocidas como la FARC, en los denominados diálogos Cajuán, que fracasaron paralelamente al desarrollo e implementación de un acuerdo militar con el gobierno de Estados Unidos denominado Plan Colombia. El agravamiento del conflicto armado interno de Colombia durante los preparativos de las elecciones regionales de 1998 en Colombia, Andrés Pastrana fue secuestrado por los extraditables del Cártel de Medellín en la sede de su campaña a la alcaldía de Bogotá en el barrio La Soledad. El cautiverio duró entre el 18 y el 25 de enero de ese año. Fue liberado, lo que permitió ganar las elecciones de marzo siguiente. Actualmente soy miembro del Partido Conservador, soy opositor al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y soy el presidente del honor del Fútbol Club Millonarios. Mi plan de gobierno contemplaba un proceso. Ahora voy a hablar sobre el plan de Colombia a más detalle. Yo restablecí las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, lo que se manifestó en un acuerdo bilateral denominado el Plan Colombia, que comenzó a regir en 1999, por medio de la cual nuestro país recibió más de 15.000 millones de dólares, destinados principalmente a la lucha contra las drogas, la modernización de las fuerzas militares y en menor medida de diversos proyectos sociales. Aún así, los resultados del Plan Colombia y las iniciativas económicas del gobierno no fueron las mejores. Al final de los 4 años de mandato, los indicadores económicos y sociales no cumplían con las expectativas a pesar de algunos signos de recuperación. El panorama de la paz para Colombia era incierto y la violencia aumentaba. Bueno, voy a hablar de Álvaro Uribe Vélez y su gobierno, que tuvo 2 periodos presidenciales que fueron desde 2002 hasta 2006 y desde 2006 hasta 2010. Bueno, en primer lugar, de este gobierno podemos concluir que fue un gobierno muy personalista y también influyó negativamente en lo que es la calidad de la democracia colombiana en algunos aspectos trabajados, como son el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la transparencia gubernamental y la compatibilidad política. Sin embargo, Álvaro Uribe en su influencia tuvo mucho alcance y también se pueden apreciar unos criterios más que otros, ya sea por mayor rigurosidad que no permiten presentar los resultados. Por otro lado, se evidencian algunos factores que de manera transversal perjudican a algunas categorías de su gobierno. Buenos días, profesor y compañeros. Voy a hacer el papel del presidente Juan Manuel Santos. Y es que antes de ser presidente, yo me destaqué como ministro de Defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe. Tiempo después, en el 2010, triunfé en las elecciones presidenciales con los candidatos Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Noemí Sanín y Antanas Mocus. Durante mi primer mandato como presidente, recibí apoyo electoral, sobre todo por la promesa de continuar con los 3 ejes políticos de mi antecesor, como lo son la seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista. A gran medida me mantuve fiel a este programa, principalmente por el ámbito económico. También cabe destacar que firmé un tratado de libre comercio con Estados Unidos que empezó en mayo del año 2012. A pesar de esto, me distancié de aspectos fundamentales de la línea trazada por mi predecesor, como lo son el tratamiento del conflicto armado y el restablecimiento de relaciones con Ecuador y Venezuela.
En mi segundo mandato como presidente, en el año 2014, me presenté de nuevo a las elecciones presidenciales y logré imponerme por un breve margen al candidato de la oposición uribista de Óscar Iván Zuluaga. Esta elección no tuvo ganador por mayoría absoluta en la primera vuelta y por lo tanto, el 15 de junio del mismo año, se llevó a cabo una segunda vuelta entre Zuluaga y yo. Finalmente, fui reelegido como presidente con el 50,9% de la votación. Aquí se redujo la exportación de minerales e hidrocarburos por una baja de la demanda internacional, lo que ocasionó una desaceleración económica que se complicó debido al aumento del precio del dólar. También cabe mencionar que hice un acuerdo con la guerrilla proclamando la ley 1448, que se conoce como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Buenos días, compañeros, mi nombre es María Fernanda Vargas. Hoy les vengo a presentar y hablar un poco sobre nuestro actual presidente Iván Duque. Iván Duque es un abogado, escritor y político colombiano. Es el actual presidente de nuestro país, Colombia. Ejerció como senador de la República de Colombia desde el 20 de julio del año 2014 hasta el 10 de abril del año 2018. Hablemos un poco sobre cuál fue su propuesta al gobierno. Duque lideraba una alianza del centro derecha y contó con el respaldo